Damos la bienvenida al economista Andrés Ugalde, concejal del Cantón Cuenca. Economista Ugalde, se ha visto la ciudad un tanto movida por este tema, este debate, esta discusión con respecto a una ordenanza de control de uso de suelo, que al final ha sido derogada en primera instancia y los concejales y el propio alcalde dan por un hecho que en esta semana será derogada en forma definitiva. Quisiéramos conocer sobre este tema, cuál es su punto de vista sobre la situación, la coyuntura a la cual se ha llegado. Bueno, estimado Gustavo, en primer lugar, muchísimas gracias siempre por el espacio, por la entrevista. Un saludo fraterno a los amigos de este prestigioso medio de comunicación y a todas las y los ciudadanos que nos escuchan. En efecto, la semana pasada, el día viernes, en una sesión extensa de más de 6 horas, discutimos el Consejo Cantonal y se llegó a la decisión de, en efecto, derogar en primer debate recién la ordenanza de control y uso de suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana. Un tema que, a mi entender, estimado Gustavo, ha respondido más a criterios políticos, la verdad, que a criterios técnicos. Yo sigo pensando, y este es mi criterio personal y lo defenderé desde luego hasta el último, que la ordenanza era una herramienta válida. Digo era porque prácticamente estamos ya en camino de derogarla, probablemente eso sea lo que suceda. Sin embargo, la ordenanza como tal eh, representa una herramienta válida que claro que tenía ciertas inequidades, que claro que tenía ciertas cuestiones que había que mejorar. Eh, sin embargo, creo que era una herramienta válida para la ciudad. Y le digo por qué, en términos generales. Esta ordenanza de control de suelo ha sido una ordenanza pedida y solicitada desde por 3 gobernadores diferentes, por la Policía Nacional, por intendentes, por innumerables líderes barriales, por ciudadanos de todo tipo y toda índole, que se han acercado y nos han dicho, tenemos problemas. Ciudadanos como los amigos. Intenta, entre otras cosas, cubrir vacíos legales. A ver, sí pues, más que vacíos legales, Gustavo, dar herramientas. Yo le digo, nosotros tenemos ciudadanos todos los días que, por ejemplo, nos piden literalmente auxilio, por ejemplo, los vecinos de Narancay, con todo el tema de aquello en lo que se ha convertido la entrada sur de Cuenca, ¿no es cierto? Todo el tema de Narancay, de todo este tema de esta suerte de mercado informal en el que se ha convertido. Los compañeros de los mismos mercados, gente de la ruralidad, eh, gente sencilla, nos piden, nos dicen, caramba, dennos una mano porque necesitamos una ordenanza que nos ayude a controlar los verdaderos mercados clandestinos que existen junto a los mercados formales. Esos comerciantes formales que tienen sus puestos en los mercados nos piden que les ayudemos en ese tema. Tenemos ciudadanos que vienen y nos dicen, mira, la tienda de la esquina de la noche a la mañana se te convierte en una licorera clandestina y el barrio se vuelve inseguro porque te cierra la puerta de la licorera y te abre una ventana pequeñita donde venden licor hasta la madrugada. Tenemos burdeles clandestinos, tenemos conventillos, tenemos graves problemas, tenemos. Pero no me diga, concejal Ugalde, que no hay una normativa actual vigente que pueda poner coto a estas actividades irregulares. A ver, tenemos dos, digamos, normativas vigentes. La una, la misma ordenanza que regula el uso del suelo, hablamos del PUCS y del PDOT, que datan del 95, que está totalmente desactualizada, totalmente fuera de contexto, y está el tema de la LOTUS, ¿no? De la ley orgánica que rige el tema del uso del suelo. Sí, ahí hay herramientas, sin embargo, no eran herramientas lo suficientemente claras o lo suficientemente expeditas. De ahí viene el espíritu de recoger esta ordenanza. Ahora, quiero decirle, estimado Gustavo, queda clarísimo que la ordenanza tenía que la ordenanza tenía ciertas inequidades, que sobre todo en el tema sancionatorio, en el tema de las multas, era necesario que podamos calibrar un poco mejor porque había ciudadanos que se venían viendo afectados. No obstante, Gustavo, también el tema se llevó demasiado al ámbito político y se empezó a jugar con el tema de que el campesino, de que el amigo de la ruralidad, que no va a poder construir su casa, que las multas de los $40,000. Ahí yo le tengo dos respuestas, ¿no? Número uno, esas multas no son verdad. Ahí se desorientó muchísimo a la ciudadanía porque estas multas no son tales. Número dos, la ordenanza contemplaba mecanismos para reparar las infracciones de tipo urbano antes de que la multa se genere.
Y después hablaban del tema del lote mínimo y la ordenanza le deja sin lote mínimo a los amigos de la ruralidad. Esto es una serie de Pero herramientas que han usado. ¿en qué punto se rompió la cuerda, economista Ugalde? Me refiero a la cuerda del diálogo, de la socialización, que es lo que se busca. Dando pábulo a esto, si es que es correcto lo que usted nos señala, cosa que no lo dudamos, que es explotado de una manera más bien ya política. Hay clamor y hemos escuchado algunas argumentaciones muy inteligentes de personas, representantes de sectores rurales que señalan que sintieron un divorcio con la clase política local, con los concejales que se encerraron en su burbuja. ¿En qué punto se rompió el diálogo? Y no quedó ya el espacio para una socialización adecuada de la ordenanza. A ver, yo creo que la ordenanza fue ampliamente socializada y prueba de eso es que se discutió en más de 10 o 12 sesiones con público digamos, con ciudadanos que nos acompañaron de todos los estamentos de la ruralidad y de la urbanidad. Esta ordenanza se viene construyendo casi 2 años. Sí ha sido socializada, Gustavo. El problema es que, desafortunadamente, claro, siempre habrá un ciudadano que diga, a mí no se me consultó. Y algún concejal decía en la sesión anterior, bueno, la única manera de hacer que a todos les consulten es armar una consulta popular, y eso evidentemente no es posible. La ordenanza fue socializada. El tema, Gustavo, es que cayó en manos de los apetitos políticos, permítame decirlo con todas sus letras, porque eso es lo que sucedió, al punto de que se generan engaños. Fíjese, Gustavo, una cosa. Lucharon por la derogatoria de la ordenanza con dos banderas. Uno, el tema del lote mínimo en la ruralidad, que esto no respete el lote mínimo de la ruralidad, que esto va a ser un problema para los compañeros de la ruralidad. La ordenanza no trata de lote mínimo, es una ordenanza de control del uso del suelo. El lote mínimo se determina en el plan de uso y gestión de suelo y en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. El tema del lote mínimo no se trata en ningún artículo de la ordenanza que se acaba de derogar, número uno. Número dos, las multas que nosotros, las famosas multas de las que hicieron un tema tan complejo, ¿no es cierto? El tema de las multas de los $40,000 a los amigos de la ruralidad, que no era verdad. De todas maneras, esas multas nosotros no las inventamos, nosotros no es que se nos ocurrieron, sería una locura. Las multas fueron tomadas del cuerpo legal pertinente, que es la ley orgánica que rige el uso del suelo, que es la LOTUX. Por lo tanto, aquellos que piensan que derogando esta ordenanza se acabaron las multas, están equivocados. Las multas siguen vigentes y hay multas inclusive mayores que quedan vigentes por imperio de la ley, que quedan vigentes porque al derogarse esta ordenanza sigue en vigencia la ley orgánica. Sobre este último ahí. tema nos ha dicho gente del propio municipio, concejales, de que lo de las multas sí deja un espacio de discrecionalidad y por allí tomó una posición el municipio que se lo proponía a través de la ordenanza y este rango que se lo dejó plasmado en esta norma no gustó. Y sobre el lote mínimo, en cambio, desde los sectores rurales han señalado que al hacerse alusión a que tienen que regirse a los planes de ordenamiento territorial, prácticamente se está prohibiendo la intervención en cualquier zona rural, ya que apenas un 20% de los territorios rurales de la ciudad de Cuenca están planificados. Es decir, no hay lineamientos en cuanto a planes de ordenamiento territorial y los dejan prácticamente en el limbo. ¿Qué nos dice usted sobre esas dos argumentaciones? De ninguna manera, estimado Gustavo, y le respondo una por una. Número uno, le insisto, el tema de las multas no entró en discrecionalidad del Consejo Cantonal en ningún momento. El tema sancionatorio se tomó de la LOTUX, de la ley orgánica que rige en el Ecuador el tema del uso del suelo. Ahí están las multas de 20 salarios básicos, de 40. Hay un rango amplio, sin embargo, se dejó simplemente ese mismo rango abierto allí. Se dejó el rango inclusive menor. Ojo, las multas que establecía esta ordenanza son menores a las que establece la LOTUX. La LOTUX llega a elevar el tema a 40, 50 salarios básicos. En nuestro caso, no permitimos, nosotros no usamos los máximos estándares del amplio abanico sancionador que plantea la LOTUX, de ninguna manera. Usamos más bien, en la medida de lo posible, los menores. La ordenanza no es una ordenanza sancionadora, por un lado. Por otro lado, el tema de los lotes, del lote mínimo de los procesos de construcción, no se toca en esta ordenanza, en ningún artículo. Esta ordenanza no se trata de eso.
Esta ordenanza se trata de procesos de control, al punto, Gustavo, y aquí esto es importante que lo sepa la ciudadanía, de que en efecto este tema de los lotes mínimos, claro que se va a revisar, pero se va a revisar en el plan de uso y gestión del suelo que entrará dentro de pocos días en discusión en el Consejo. Ahora, algo más. Ahora, concejal Ugalde, estos dos temas que usted los ha tocado son parte de una cantidad de facetas, de aristas de la ordenanza, que de hecho van a tener que ser posiblemente puestas nuevamente en el tapete de la discusión, en el debate. ¿Cuál considera usted debería ser la hoja de ruta a seguir para construir una nueva ordenanza y también PUCS y PDOT, herramientas sobre las cuales se pide de parte de la ciudadanía participación para construir todos estos elementos de una manera consensuada con la ciudadanía, con sus representantes? ¿Cuál sería esta hoja de ruta? A ver, sí, para responderle esto justamente quiero contarle, Gustavo, por qué precisamente yo me oponía y me parece desafortunado que la ordenanza se haya, en este caso, derogado o esté en camino de derogarse. Porque uno deroga un cuerpo normativo, como es el caso de una ordenanza, por completo. Una derogatoria significa eso, vamos a dejar toda la ordenanza sin efecto, vamos a derogar el cuerpo normativo por completo. Y eso es una pena, porque la ordenanza tenía herramientas válidas, la ordenanza tenía herramientas que volvían más expedita la tramitología municipal, la ordenanza tenía cosas muy beneficiosas como el evitar la construcción empírica, el garantizar que todas las construcciones tengan una responsabilidad del constructor, lo que implica salvar vidas, porque se excluye un poco el tema de la construcción empírica. La ordenanza extendía a 3 años los permisos y licencias de construcción para darle más flujo de trabajo justamente a la persona, no al gran constructor, al ciudadano común que quiere levantar su casa y que muchas veces tiene que ir luchando con el flujo de efectivo para poderlo hacer. Entonces, Gustavo, la ordenanza tenía cosas buenas. Cuando uno deroga una ordenanza, lo hace porque el cuerpo normativo en su totalidad es lesivo o está contra los intereses de la ciudadanía. Ese no es el caso. ¿Esta ordenanza podía evolucionar? Sí. ¿Necesitaba que sea un poco más calibrada en el tema de sus multas? Así es. ¿La ordenanza era perfectible? Por supuesto que era perfectible, Gustavo, era perfectible. Sin embargo, no, el espíritu, la esencia de la ordenanza era válido porque le permitía a Cuenca tener un proceso de control, porque le permitía a los barrios ser más seguros, porque les permitía a los comerciantes formales de los mercados controlar el tema del comercio informal. La ordenanza era buena para Cuenca. Cuenca Pero economista pierde. Ugalde, nadie dice que todos estos buenos elementos que estuvieron en la ordenanza no puedan ser incluidos en una nueva discusión. Sin duda, pero por eso mismo me parece que el haber Claro, va a derogado ser la una ordenanza, pérdida de tiempo, en eso sí, todo el estamos de cuerpo acuerdo. normativo es una pérdida de tiempo. Y yo le puedo anticipar eh, y ojalá podamos conversar de esto dentro de unos meses, pero le aseguro, Gustavo, que cuando terminemos el PDOT y nos toque volver a conversar sobre esta ordenanza y volverla a poner en vigencia, va a quedar en un 90% de sus artículos igual. Seguramente haremos un ajuste con simulaciones, con más datos, un ajuste más adecuado de acuerdo al plan de uso y gestión del suelo, del tema sancionador y del tema de ¿Usted los lotes. considera que esta ordenanza que se le está derogando, en esta ordenanza se tiene razón y que predominará el peso de la razón en una segunda versión? Le decía, estimado Gustavo, y empecemos con esta ordenanza nuevamente, después del plan de uso y gestión de suelo, le aseguro que gran parte de la ordenanza será la misma y nada más calibraremos mejor el tema de multas y el tema de lotes. Por eso estaba bien, de hecho, la suspensión. Nosotros estuvimos a favor de la suspensión. Que se suspenda la aplicación de la ordenanza hasta después de la aprobación del plan de uso y gestión del suelo era lógico para poder incorporar en esta ordenanza los nuevos criterios que se irán apostando desde la ciudadanía durante el plan de uso y gestión del suelo. Me decía Me da usted cuál es la la hoja de impresión, ruta para... economista Ugalde, de que usted no considera que se ha llegado a un acuerdo con la Junta Cívica, sino más bien ha habido una pulsación de fuerzas en donde, en este caso, este Frente Cívico ha ganado. Un pulso político en el que me parece que se ha manipulado mucho la opinión de la ciudadanía, en la que se le ha metido al ciudadano una serie de miedos en la cabeza que no son justificables, que de ninguna manera responden a la realidad, en la que se le ha hecho pensar al ciudadano que eliminando esta ordenanza se eliminan las multas. Eso no es cierto porque quedan en la ley, en la que se le ha hecho pensar al ciudadano que esta ordenanza es la que regía
el tema del lote mínimo, cuando eso no es cierto, porque el lote mínimo no estaba contemplado dentro de la ordenanza, no se trata en esta ordenanza. Yo creo que podía haberse suspendido y tratado después del plan de uso y gestión de suelo. Me preguntaba usted cuál es de aquí la ruta, la hoja de ruta. La hoja de ruta es sencilla. De aquí tendremos que dar la página a este amargo proceso, como digo, en el que ha primado más el apetito político que la técnica, debo decirlo así, en eso me mantendré. Cerrar este capítulo que ha sido doloroso para la ciudadanía, para el municipio, y embarcarnos ya de lleno en la construcción del plan de uso y gestión del suelo, en la construcción del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Habrá que ir parroquia por parroquia, barrio por barrio, contándole a la gente de qué se trata el plan de uso y gestión del suelo, pese a que ya se ha hecho, pese a que hemos tenido, no sé si 15 o 20 reuniones de socialización del plan de uso y gestión del suelo, pese a que ya está ampliamente socializado, pese a que varios gremios de la construcción y de la ciudadanía ya han sido parte del proceso de redacción, digamos, del borrador, que todavía no conocemos como Consejo Cantonal, y más allá de las socializaciones que han hecho también con los concejales. Creo que de aquí viene de lleno un proceso amplio en el que tendremos que ir barrio por barrio, parroquia por parroquia, socializando el plan de uso y gestión de suelo. Habrá que aprobar, ojalá, en una amplia discusión con el uso de varios ciudadanos en la silla vacía, como de hecho se lo ha venido haciendo. Hemos tenido un promedio de 10 a 12 participantes de silla vacía por cada una de las últimas sesiones. Y cuando esta ordenanza o mejor dicho, cuando terminemos el plan de uso y gestión de suelo, habrá que retomar esta ordenanza de control, porque es una ordenanza de control que en su espíritu y en su esencia es válida para Cuenca, porque Ahora, necesitamos concejal varios. Ugalde, usted es una persona que cree en la democracia, le conocemos ya algún tiempo, hemos leído sus artículos, cree profundamente en la democracia. Esta decisión de derogar la ordenanza se la ha tomado de una manera democrática. Entendemos que es producto de la decisión o del respaldo de 9 votos, de 9 concejales. ¿Qué reflexiones tiene usted al respecto? Las mismas que usted acaba de ver, le agradezco mucho por la deferencia y la relación a mis artículos, querido Gustavo. Y sí, soy un convencido demócrata y por eso creo que la decisión que han tomado mis compañeros concejales en mayoría de derogar la ordenanza es absolutamente respetable. Y yo, por supuesto, como representante de la ciudadanía, como concejal de Cuenca, expreso aquí mi criterio y he estado más bien en este caso la minoría de concejales que han defendido no la ordenanza como tal, cuidado, que no han defendido las multas, que han defendido porque ya se politizará el tema y los concejales que no están con la ciudadanía, no, nada de eso. Soy del grupo de concejales que piensa que la ordenanza era perfectible, que se podía calibrar y que se podía revisar después de la entrada en vigencia del plan de uso y gestión del suelo, pero que no era necesario derogar por completo, porque eso es matarle a una norma sin darle chance de aplicar. ¿Qué día se Eso es lo que yo considerará pensaba, pero en segunda instancia? ¿Qué expectativas tiene usted sobre este nuevo debate que se dará con respecto a la ordenanza? Y ya que el tiempo nos queda corto también, quisiéramos que se refiera en esta última intervención, concejal Ugalde, a la ciclovía, otro proyecto que generó polémica en la ciudad. yo creo que, a ver, rápidamente, el tema de la ciclovía, creo que sí hay algunas cosas que se pudieron haber hecho mejor, no. Hay cosas que ciertamente son muy difíciles de defender, hay que ir viendo qué parte del trazado de la ciclovía como tal ha ido generando incomodidades o no a la ciudadanía. Lo que sí voy a decir, y esto es muy importante, las ciclovías son necesarias. ¿Por qué? Porque existe una prelación en la ciudad de movilidad, y la prelación de movilidad dice que la ciudad le pertenece al peatón. Después del peatón viene el ciclista, después del ciclista viene el transporte público y los servicios de emergencia, y después del transporte público viene el vehículo particular. Tenemos que dejar de construir ciudades para los automóviles y volver a hacer ciudades para las personas. Dicho eso, desde el punto de vista práctico, sí creo que la ciclovía en algunos tramos pudo haber sido mejor evaluada. De nuevo, creo que el tema política, el tema no debe politizarse, debe manejarse desde un punto de vista absolutamente técnico. Y algo muy importante, lo que a la gente le preocupa son básicamente dos cosas. Por un lado, la reducción de las vías, sobre todo en la vía 1 de Mayo. Esto creo que debería hacerse desde un análisis absolutamente técnico. Y dos, creo que a la gente le preocupa mucho el tema de los cobros. Y ahí los concejales eventualmente lo decidiremos, pero algún amigo decía es que probablemente el tema de la ciclovía termine siendo cobrada a los frentistas de la 1 de Mayo. De ninguna manera nosotros permitiremos que esto suceda. La ciclovía es una obra de beneficio general
y así es como deberá tratarse. No es un tema de los frentistas, es un tema de toda la ciudad. De nuevo, las voces ciudadanas están divididas, porque así como tenemos ciudadanos que se quejan y dicen nos están destruyendo el espacio verde por una plazoleta que queda ahí al lado de la escuela de los bomberos, hay otros ciudadanos que dicen no nos toquen la vía y hagan toda la ciclovía en el espacio verde. Claro, como usted ve desde la ciudadanía, en el espacio verde del Parque Lineal, quiero decir. Bien. O sea, como usted Se ve, nos agota tenemos el tiempo. Vayamos de con sus todo ahí. reflexiones sobre la sesión que habrá para considerar en segunda instancia la derogatoria de la ordenanza. Una sesión en la que habrá, como digo, que respetar el voto de la mayoría, es un tema democrático. En este caso estaremos en minoría y no será nuestro criterio el que prime, respetaremos como el que más los criterios de los compañeros que hagan la mayoría. Bien. Gracias, concejal Ugalde, por habernos acompañado.